Cuando hablamos de modelado, entonces debemos de tener varios conceptos. El principal obviamente es el cómo manipular los objetos. En este sentido, entonces debemos de tener claro que cuando vamos a trabajar con Maya tenemos cuatro estructuras básicas de creación de elementos. La primera de ellas es curvas. Son elementos, digamos, especie de vectores que se asocian directamente como si fueran a NURBS. Los cuales podemos crear figuras ya predeterminadas por el programa o comenzar a crear piezas a partir de diversas herramientas que ellos tienen. Entonces, por ejemplo, con las curvas nosotros tenemos ya, como les mencionaba anteriormente, formas ya predeterminadas, o podemos comenzar a crear figuras. Pues una de las herramientas más utilizadas es el epcur, el lápiz, digamos que el Bezier. Por ejemplo, con el epcur nosotros podemos comenzar a crear piezas de esta manera, como lo observan ustedes allí, similar a lo que tenemos nosotros, por ejemplo, en programas como Corel, como Illustrator. El lápiz no me permite a mí crear formas de una manera más libre, y la herramienta Bezier, pues los que han manejado Corel, manipulado Corel, pues saben cómo se comporta. Si yo necesito hacer algo recto o si necesito hacer algo curvo, pues lo puedo hacer. Adicionalmente tenemos en Create, tenemos la opción CBCur, la cual digamos que es muy similar a la epcur, y de esta forma yo voy creando formas de las piezas que quiero posteriormente crear. Independientemente de... bueno, me falta aquí el arco. ¿Dónde está por ejemplo, esta? Listo. Entonces, a partir de allí, yo voy definiendo la estructura. Es importante tener en cuenta que dentro de los menús, varias de las herramientas tienen unas opciones adicionales. Entonces, por ejemplo, la que acaba de ser, que es el ArcTools, él tiene la opción de 3 puntos para crear un arco circular o 2 puntos para crear un arco circular, y yo puedo manipular sus opciones igualmente con cada una de las herramientas anteriormente mostradas, como el CBCur, como el epcur, la Bezier, el Pencil, en fin. Como lo observamos aquí, nosotros podemos definir varios parámetros. Este tipo de herramientas pues ya lo vamos o este tipo de opciones ya lo vamos a profundizar cuando estemos viendo cada uno de los procesos. Aquí simplemente es como un abrebocas o un conocimiento de para qué es cada una de estas estanterías y para qué es cada una de esas herramientas. Estoy dando aquí una vista rápida. Por ejemplo, si yo tengo aquí este círculo, yo puedo hacer variaciones con él. Para ello, entonces debo de dirigirme al menú con F4, dirigirme al selector de Surface, y digamos aquí en Surface tengo varias opciones, Revolve, Off, en fin, estas las vamos a detallar, pero por ejemplo mostremos aquí. Con Revolve me generaría un bordecito redondeado en la figura. Maximicémoslo aquí, ¿sí? Vamos a deshacer. Miremos aquí, por ejemplo, Bevel, ¿sí? Entonces Bevel acá nos genera esta forma, y así sucesivamente. Algo importante que quiero mostrar es que, por ejemplo, las curvas tienen sus componentes, son diferentes. Tenemos los isopars, tenemos los cools, tenemos control de vértices, surface point, en fin. Como lo he dicho pues reiteradamente en este video, estas partes pues ya las profundizaremos cuando estemos hablando ya de cada uno de estos tipos de elementos. Aquí vamos a mostrar pues algo básico. Por ejemplo, con Cool es como una especie de comportamiento de sus bordes, integrándolo arrastrando, digamos que sus vértices. También podemos salir a modo de objeto, y si damos una vista previa aquí, un preview render, pues observamos aquí este modelo. Aquí pues obviamente hay unos errores, entonces también debemos de tener ciertos límites. Control vértice,
permite tener este control. Entonces, ¿sí? Obviamente aquí nosotros podemos trabajar todos los manipuladores, que son escalar, que son rotar, que son mover. En esa cuestión no tenemos ningún inconveniente. Aquí, por ejemplo, la misma forma que lo hicimos me permitió cambiar ya prácticamente la estructura del modelado. Y bueno, eso aplica para todas las herramientas. Entonces digamos que esas son la forma de trabajar con curvas. Me gustaría pues explicar aquí algo, por ejemplo con esta. Recordemos que duplicar es control D, utilizo mover y subo un poquito aquí la pieza, yo borro esto acá y nos concentramos exclusivamente en esta figura. Ok, entonces venimos acá, ocultemos la grilla. Digamos que yo quiero crear una estructura a partir de estas dos piezas, pues la selecciono. Obviamente estoy en modo surface y voy a Loft. Acá lo tenemos. Tiene sentido, ya tenemos un modelo hecho de una pieza, una figura que probablemente pues de otra forma sería muy complejo hacer. Si manipulamos sus componentes, pues puedo tener esto, ¿sí? Lo observamos aquí. ¿Ya? Bueno, entonces yo creo que por ahora podemos dejar aquí ya la parte de lo que es el trabajo con las curvas. Si nosotros por ejemplo estamos trabajando en CorelDRAW o en Adobe Illustrator, nosotros podemos crear el vectorizado de algunas formas, ¿sí? Puede ser en formas de texto, puede ser en formas de curvas, como lo dice el mismo programa, pueden ser vectores de logos, en fin. Y yo puedo traerme luego ese archivo ahí, importarlo acá al programa. Bueno, es aquí, perdón, en Create, y puedo traerme esos objetos que yo tengo ya definidos en vector, en forma de vector en Adobe Illustrator. Al traerlo aquí me quedan en forma de curvas y puedo hacerles ya un posterior tratamiento. Eso pues lo veremos más adelante cuando estemos ya haciendo énfasis con lo que son el trabajo con las curvas. Bueno, seguidamente tenemos entonces la estantería de Surface, que son los más conocidos como las NURBS, las famosas NURBS. Dentro de las cuales tenemos esferas, cubos, cilindros, conos, en fin, y una serie de, digamos, de modificadores que nosotros podemos emplear dentro de esta estantería. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una esfera. Al igual que las curvas, pues los componentes son los que mencionamos anteriormente, ya que las curvas y los nodos pues se asocian a la misma característica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hacemos con control de vértices, pues tenemos algo como esto, ¿sí? Si hacemos control de hull, seleccionamos aquí, por ejemplo, puedo tener algo como esto, y así sucesivamente. Vamos a modo objeto, entonces encontramos piezas de este tipo. Entonces esto ya, un test, un preview. Ahí hemos hecho ya algo raro, ¿cierto? Con el simple manejo de las NURBS, y igual para cada una de las demás piezas. Ya tenemos todo el trabajo con polígonos. Borremos tantos. Tenemos el trabajo con polígonos. Bueno, las NURBS es una forma muy útil para varios tipos de modelado. En el caso pues personal, me gusta utilizar mucho NURBS cuando es sobre todo modelado de algunos objetos, algunas piezas, por decir algo, modelar una botella, modelar un vaso, modelar algunas partes digamos, de un vehículo, de una moto, y así sucesivamente. Para el modelado orgánico pues sí prefiero trabajar con los polígonos, pero bueno, esto no hay una estructura pues estándar pues que defina eso.
a través de lecturas, a través de revisión de blogs, de algunos videos, pues sí se sobreentiende que digamos, estudios de animación de Estados Unidos, de Hollywood principalmente, pues trabajan mucho de esta forma. Pero no sé, en algunos temarios de algunos cursos de instituciones pues latinas, sobre todo españolas, incluso en su temario a veces se inician con el manejo de NURS y lo emplean para el modelado orgánico, no en gran proporción, pero también se puede hacer. Esto ya depende pues de la creatividad y el manejo, el dominio que tenga ya cada uno en el programa. Pero reitero, en el caso personal pues prefiero trabajar el modelado orgánico con polígonos y en el caso que sea necesario trabajar algunas piezas complejas, pues hacerlo, emplear los NURS para el modelado inorgánico. Bueno, los polígonos es una de mis preferidas, ¿cierto? Tenemos, digamos, que prácticamente los mismos objetos que podemos crear con los source. Hablemos de objetos o hablemos de primitivas, pues para los que ya tengan pues conocimiento obviamente en 3D Max, que no es pues las primitivas como tal, no es un término propio de 3D Max, es un término general de lo que es el manejo 3D. Y pues los componentes de los polígonos son diferentes. Nosotros podemos trabajar con vértices, podemos trabajar con caras, podemos trabajar con bordes. Ahí hice doble clic para los que pronto no, y así sucesivamente. Al igual que pasó con las curvas y con los surface, con los NURS, pues también tienen una estantería. Entonces con F3 voy perdón, un selector de menú. Con F3 voy a polígonos y aquí encuentro todas las opciones, básicamente en Mesh, en Edit Mesh y en Proxy. Tenemos las opciones básicas de lo que es el trabajo de modelado. Ya pues de aquí en adelante lo que es y Edit pues me sirve para el mapeado, para la murada, en fin, y aquí pues el manejo de músculos. Entonces pues digamos que básicamente eso es lo de los polígonos. Y para finalizar tenemos las subdivisiones. Las subdivisiones digamos que son algo raro, ya que son primitivas que tienen la forma o el comportamiento de polígonos y de NURS al mismo tiempo. Bueno, al mismo tiempo no, dentro de su objeto lo integran. Ya uno como usuario debe de definir cuál de las dos va a emplear. Entonces, por ejemplo, estamos explicando todo con la esfera, ¿cierto? Entonces terminemos con la esfera. Aquí tenemos, voy a imprimir 3 pues para verlo en modo smooth. Si yo doy clic derecho pues encuentro vértices, encuentro bordes y encuentro face, pero son en modo de como si fueran NURS. Entonces por ejemplo yo aquí doy vértices, observen que sus vértices no se encajan exactamente en cada una de las uniones, sino en modo exterior como lo hacen las mismas NURS, ¿sí? Y como vemos la forma, pues ahí lo voy teniendo cómo se comportan estos elementos. En Face pues me abarca una pieza completa, ¿sí? O sea y observemos aquí por ejemplo dice Polygon. En este momento entonces yo estoy trabajando en modo de NURS, pero en modo de superficie. Si yo hago clic aquí, si yo selecciono Polygon y hacemos clic derecho, por ejemplo en Face, entonces aquí observamos de que esta pieza ya se va a comportar como si fuera un polígono. Si entramos a modo vértice, aquí ya me demarca los vértices como tal como lo observamos en una pieza poligonal, y así sucesivamente. Si quiero volver al modo de superficie, pues en el programa se denomina como modo estándar. Entonces es importante interpretar de que yo con una primitiva de subdivisiones puedo o manipularla como si fuera polígono o como si fuera subdivisión, pero no al mismo tiempo. Debo definir con cuál de las dos voy a trabajar. Entonces digamos que esos son unos conceptos básicos que debemos de tener antes de ya iniciar nuestro proceso de modelado con primitivas.